Bien, ahora hablaremos de un tema muy importante. Estoy en compañía de mi hermano, el maestro Rafael Raya Lois, con un tema que en su momento a mí me causó un malestar, Rafa, porque nuevamente digo, nos echan la bolita a los patrones o a los que generamos centros de trabajo. Sin embargo, sí tiene su lógica a nivel mundial este tema, pero pues, por más cosas que yo tenga, si se van de parranda el fin de semana, eso es lo que yo pensé. Me llegó un par de críticas en TikTok y en Instagram. Pero bueno, pues tú eres el experto y bueno, vamos a empezar con el acuerdo técnico que se puede publicar por parte del Consejo Técnico del Seguro Social. Así es. Concretamente son 2 puntos. Efectivamente, el día 8 de enero se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo Técnico que establece que la Dirección de Prestaciones Económicas del IMSS implementaría la estrategia de dictaminación proactiva como riesgo de trabajo de trabajadores de empresas afiliadas al seguro fallecidos o con secuela de padecimiento de COVID-19. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Y pues estas famosas medidas de dictaminación proactiva, la estrategia de dictaminación proactiva ya fue publicada por parte de la Coordinación Auxiliar Médica de Medicina de Salud en el Trabajo y establece puntos importantes, ¿no? No, es una más aclararme. El año pasado sucedió algo similar. Nada más no se publicó el acuerdo. Así es. Nada más se está hablando de los lineamientos de acuerdo al grado de exposición por el tipo de actividades que desempeñaba el trabajador. Ajá. Y sobre todo la actividad preponderante de la empresa. Así es. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya tenemos un acuerdo. Ya hay un acuerdo del Consejo Técnico donde se instruye al área correspondiente de salud en el trabajo para que emita los lineamientos de dictaminación proactiva, ¿no? Y ya se ha sido publicado esta presentación de cómo van a establecer la estrategia de dictaminación proactiva. Te conozco muy bien, mi hermano, y no estoy en el Super Bowl porque no soy un fan del Super Bowl, por ahí hubiera estado, pero te conozco muy bien, pues trataste proactiva. Ese adjetivo o esa acción, ¿qué significa? Bueno, a final de cuentas no deja de ser como un refuerzo que desde nuestro particular punto de vista el Seguro Social va a estar generando para dar puntual seguimiento a fallecimientos por COVID, así como secuelas graves ocasionadas por COVID. Ya básicamente el Seguro Social emitió cómo va a seguir este tema de la dictaminación proactiva. Puntos importantes de lo que publicó. Nos dice, oye, el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, que es donde viene todo el catálogo de enfermedades de trabajo, contempla a la virosis o infecciones por virus como una enfermedad de trabajo. Entonces dice, con lo que es posible reconocer los casos de trabajadores infectados de COVID como enfermedad de trabajo. O sea, siempre ha existido en la enfermedad de trabajo. Sí. ¿O hay que hacer alguna adecuación adicional? No, digamos, sí, desde el punto de vista general, que es virosis o infección por virus. Pues no es indiscutible. Eso es indiscutible. Viene ahora el tema interesante cuando la misma área correspondiente del Seguro Social señala que la propia Coparmex se refirió a esto con que se tenga mucho cuidado en esta dictaminación proactiva que lleva a cargo el Seguro Social, porque pues imagínate lo que esto incrementaría en costos, en siniestralidad y en prima de riesgo de trabajo a las empresas. Para mí no es un buen augurio para este 2021 para que salga esto. Claro que no. Y más que, bueno, ahorita todavía en un proceso para los cierres principalmente de ejercicios fiscales, pero que también en estos temas de lo que es riesgo de trabajo va a tener su repercusión para cuando vengan las declaraciones por parte de los patrones. Para determinar la prima 2022. Efectivamente. Ahorita para 2021 no tendríamos que hacer nada. Por si nos quedamos con la prima que se presentó el año pasado y estamos bien ahorita y no tuvimos aumentos graves, no seguimos con ningún problema.
Y bueno, vuelve a tocar esta estrategia de dictaminación proactiva los niveles de exposición, cuando nos habla sobre los riesgos muy altos al personal de salud, personal de laboratorio, personal que proporcionaba transporte médico y personal que realizaba autopsias. Esto es con riesgo de exposición muy alto. Con riesgo de exposición alto nos vuelve a hablar sobre el personal del sector salud que participa en atención a público en hospitales donde acuden pacientes confirmados o sospechosos de COVID, ¿no? Personal que proporciona transporte médico planeado a pacientes confirmados o sospechosos de COVID, y personal que labora en depósito de cadáveres o funerarias, y personal de salud de hospitales y clínicas de atención no COVID. Digamos que esto es riesgo de exposición alto, ¿no? Y ya después vienen los riesgos de exposición medio y bajo, que ya todos conocemos. Pero, ¿dónde viene también el punto interesante? El área de atención de medicina del trabajo nos señala que el personal susceptible de ser protocolizado como probable enfermedad de trabajo es aquel con riesgo de exposición que al desempeñar sus actividades laborales tenga el antecedente de contacto con paciente o persona confirmada por COVID, o paciente o persona considerada como sospechosa. Aquí me inquieta lo siguiente, estimado Adrián, dice paciente con riesgo de exposición, pero no nos dice cuál es, si alto, medio, bajo o muy alto. Que al desempeñar sus actividades laborales tenga el antecedente de contacto con pacientes o personas confirmadas de COVID y pacientes o personas consideradas como sospechosas. Y remata, debe considerarse además el riesgo de exposición por su ocupación, características de frecuencia y cercanía del trabajador con el contacto de pacientes con COVID. Entonces, se viene un ejercicio interesante aquí porque yo no sé, los centros de trabajo, es decir, los patrones, qué tan férreo control tienen al día de hoy sobre su personal que ya padeció un contagio o que desafortunadamente tuvieron un deceso por motivo de COVID. Punto número 1. Punto número 2. Yo no sé hoy los centros de trabajo qué tanto han hecho ese ejercicio de autoevaluarse en cuanto a su riesgo de exposición y los efectos que de la misma se han generado. Es que fíjate que ahí ya el tema cuando se va continuando, Rafa, esto es importante, me viene a la mente porque obviamente esto puede generar en empresas donde el impacto del incremento de la prima de riesgo de trabajo sea alto, muy alto, van a defenderse. Claro. Y el tema es qué tan laxo, qué tan estricto va a ser el juzgador. Lamentablemente las experiencias recientes, los últimos años, ahí hay un desequilibrio de la impartición de justicia, pero no voy a juzgar eso, simplemente es una cuestión personal. Pero me preocupa porque los centros de trabajo, a pesar de que sea laxa la prueba, que la valoración por parte del juzgador sea tolerante a la capacidad de la infraestructura de una empresa no dedicado a eso, que no tenga sus protocolos bien establecidos, y aunque los tuviera, ¿qué valorización tendría? Simplemente un indicio, porque no hay nada oficial de que me llegó alguien que resultó positivo, lo descanso, pero pues en lo que se detecta cuántos días pasan y a lo mejor estuvo expuesto. Si cada semana yo tengo un protocolo de que se estén estarles pagando pruebas rápidas, a lo mejor el jueves viernes ya estaba incubando y ya se ha demostrado que ya puede contagiar. Así es. Entonces evoluciona el fin de semana, llega y ahora sí ya la proteína ya está latente, ya lo detectó, y mientras tanto pues ahí le vino todo un tema bien interesante. Sí. Entonces también nos habla de los siguientes puntos que son importantes. Dice criterios para calificar como enfermedad de trabajo. Dice que se presente un criterio confirmado en los escenarios 1 y 2 que hemos leído anteriormente. Que se considere, lo considero muy importante para cuando nosotros promovamos los medios de defensa, en su caso, que dice que se considere ocupacionalmente expuesto. Es decir, si los centros de trabajo, por ejemplo, establecieron protocolos de trabajo en casa, establecieron esquemas o programas de no tener el 100% de la ocupación, yo sugeriría
que a forma de invitación acudan con la Secretaría del Trabajo local de la entidad federativa a que vayan a hacer una inspección donde califiquen y ratifiquen que se están siguiendo protocolos adecuados. Si bien esa solicitud la tienes que generar tú a la Secretaría del Trabajo de tu entidad federativa, no deja de ser un documento público esa inspección que se levante, que te puede servir como medio de prueba en un eventual juicio por el tema principalmente de la exposición ocupacional. Esa es una buena recomendación, la verdad que y pues no se hace por temor. Exacto. ¿Por qué? Porque otros irregulares dicen no va a ser que... Ahí también hay que ver qué tanto hay de pecados, ¿verdad? Pero yo lo que sí sugiero es eso. Y otro punto bien importante que nos dice, se considerará como enfermedad de trabajo si se demuestra que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio por motivo del trabajo a alguna persona con coronavirus posterior a protocolo de estudio, ya la caracterización de alguna exposición extralaboral. Aquí vamos a tener que tener mucho cuidado con esos criterios porque nos va a decir, se considerará si se demuestra, ¿quién lo tiene que demostrar? La autoridad. Que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio con motivo del trabajo a alguna persona con coronavirus posterior a protocolo de estudio y a la caracterización de alguna exposición extralaboral. Entonces, este tema aquí es donde es la parte medular de todos estos temas. Entonces, ¿cómo van a empezar el Seguro Social con esto? Primero nos señala, se va a generar 2 listados nominales para trabajadores con riesgo de exposición alto y muy alto. Se va a tener que armar el listado de defunciones de aquellos trabajadores que pertenecen a actividades económicas con el nivel de exposición alto y muy alto, y listado de probables secuelas del COVID para aquellos casos que generan 28 días de incapacidad y que fueron hospitalizados, es decir, revisar la secuela, ¿ok? Así es. Pero hay un punto muy importante de esta estrategia que dice, simultáneamente se enviará al patrón por mensajería privada o notificación institucional la solicitud de información complementaria y el formato ST9, ¿no?, para que complete el reverso correspondiente e indique su entrega en el Servicio de Salud en el Trabajo para definición en un plazo de 24 horas. Ese formato es enfermedad de trabajo. Exactamente. Enfermedad de trabajo. Así es. Dice, cuando el patrón responda que el trabajador no laboró en los 14 días previos al inicio de su incapacidad y no provee evidencia que justifique su dicho y el asegurado, beneficiario o represente manifiesten que sí trabajó, se debería realizar investigación por parte del médico e ingeniero. Entonces, aquí hay que también tener cuidado con cómo controlamos en los centros de trabajo estas incapacidades por COVID. Hay que ser muy puntuales con los días. Yo sugeriría, exigiría a las áreas de recursos humanos y contadores de las empresas que lleven un expediente por cada trabajador contagiado. Sí, que exacto, un expediente COVID. Deben de tenerlo. Entonces, sugerencias para nuestros amigos es, punto número 1, sí buscaré invitar a las secretarías del trabajo locales que nos hagan inspecciones en nuestros centros de trabajo para que validen y verifiquen que cumplimos con todas las normas y protocolos, punto 1, y punto número 2, que ya debieron de tener o deben de estar por armar sus expedientes de casos de trabajadores contagiados, de su origen, evolución y solución. Y obviamente advertir muy bien el perfil del puesto del trabajador por aquellos de los grados de exposición, cuidar mucho el tema de cuál era la actividad que realizaba el trabajador, cuidar también mucho el acreditar, por ejemplo, en estas inspecciones que pidamos, inclusive que validen, por ejemplo, mira, tenemos estos camiones de transporte de personal que están sanitizados, etcétera, etcétera, porque también el tema del famoso trayecto luego juega. Ese es un tema, ¿no? Y bueno, son recomendaciones que yo quiero hacer para ir constituyendo pruebas para que en su caso, si llega a haber una indebida calificación, haya la opción de agotar un buen medio de defensa. Obviamente también la gran carga de la prueba caerá del lado del instituto, ¿no? Porque es el que tiene que acreditar que conforme a la actividad del trabajador y el riesgo de exposición y toda esta serie de puntos
pero no deja de ser importante armar expedientes sólidos que permitan, en su caso, ejercer algún buen medio de defensa. Sí, porque no vamos a dudar que el Seguro Social, independientemente de lo que tiene que hacer, y lo va a hacer correctamente, va a haber grados de negligencia donde hay que estar preparado. Siempre hay que estar con el principio de a veces pasa. Entonces hay que prepararnos, no y sin hablar ni mal ni bien, sino simplemente puede suceder. Y un expediente pues, este año y el que viene todavía quisiéramos mucho. Sí, entonces, pues bueno, Rafa, pues qué te puedo decir, es un tema que si se lleva bien, puedo considerar que pues, está bien, participemos patrones, participemos Estado, participemos trabajadores ante esta carga que va a generar y que nadie tiene la culpa. Sucedió y sucedió. Así es. Sin embargo, que no sea la causal para que existan abusos por parte de la autoridad. Y si es eso, hay que detectar. Claro. ¿Sí? Porque no es lo mismo que estamos aquí en la oficina, que estamos haciendo home office. Ahorita pues yo estamos aquí un poco de imprudentes, más bien de imprudentes, con la sana distancia, pero en realidad todo es home office, todo. Entonces, donde una vez de home office diga, no, pues es que sí estuvo expuesto, o sea, podemos encontrarnos una cuestión tan extrema, pero pues tenemos que ser amigos. Así es. Bueno, Rafa, pues ¿con qué quieres cerrar? Pues que sigamos cuidándonos, que refuercen sus controles administrativos en todo lo que es la cuestión de personal. Ya platicaremos en una subsecuente cápsula el comunicado que emitió también la Secretaría del Trabajo a nivel federal, donde van a estar revisando el tema de correcta afiliación sindical, es decir, ya vienen las inspecciones en materias de sindicatos. Para aquellos que gustan de usar sindicato blanco, bueno, pues que ya empiecen a tener cuidado con ello, porque ya van a venir los programas de verificación, que esto no es nada más una idea del gobierno actual, sino acordémonos que es una consecuencia asumida por parte de la firma del nuevo tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Así es. El famoso capítulo laboral que tanto generó negociaciones. Entonces, yo creo en una próxima cápsula ya platicaremos de este tema, porque también se va a poner bastante interesante. Fíjate que sí, y eso espero que la siguiente semana lo platiquemos a medida de tus tiempos, Rafa, porque pues ya está funcionando el TEMEC. O sea, ya hay muchas cosas que no han hecho nada, siguen exportando, y donde comiencen a salir todo esto va a poner en riesgo a su propia entidad, a sus terceros interesados como proveedores, y quizás a todo gremio en general, porque vemos que son las tienen sanciones en generales a los sectores que se tratan. Así es. Entonces esas inspecciones en materia sindical, yo creo que también recomendar a nuestros amigos que tengan muy al día y muy a la orden todo su expediente que vincule su relación con su sindicato, que estén cerca de los líderes sindicales que tengan los contratos colectivos de sus empresas, para que eventualmente, en cuanto venga una inspección, también comparezca. En términos, recordemos, del reglamento en materia de trabajo para inspecciones, debe de estar un representante del sindicato. Entonces, para que estén atentos y no les... A lo mejor sí tienen todo muy en orden en materia sindical, pero por desorganización y porque a lo mejor uno está en COVID, incapacitado, pues oye, no tienen a la mano todo para el caso que llegue una eventual inspección. Entonces, ese otro tema es otro asuntito que vamos a tener que revisar muy a detalle para platicarlo con los amigos en la próxima cápsula. Ya está. Bueno, pues aquí estuvimos acompañada de mi hermano, nuestro Rafa Raya. Gracias. ¿Verdad? Que qué gusto, Rafa. Ya teníamos rato que no grabábamos. Ya. Sí, y ahora pues a ver si hacemos el reto que sea la siguiente semana, porque el laboral ya dejó de ser nada más de que llegue a las juntas y ya nos arreglamos. Pero no, hay que trabajar. Ya hay cuestiones más de trasfondo, como siempre las subo, pero ahora parece que viene más en serio. Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos y ya sabe, síganos en redes sociales, porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.